La humanidad prosperaba, unida por una tecnología avanzada y alianzas globales, cuando empezaron los primeros signos de la invasión. Empezaron sutilmente, informes aislados de personas que caían en una extraña niebla mental, con los ojos vacíos y la mente aparentemente robada. Al principio, estos incidentes se descartaron como sucesos aislados e inconexos. Pero luego los informes crecieron, extendiéndose desde las afueras de la civilización hasta las ciudades más grandes. Algo se acercaba, y no se trataba solo de una amenaza, sino de una invasión sin precedentes para la humanidad. La doctora Maya Chen, una brillante neurocientífica, estaba en su laboratorio cuando empezó a reconstruirlo. Los síntomas eran los mismos. Personas que perdían el control de sus mentes, sucumbiendo a una fuerza invisible. Se dio cuenta de que no se trataba de un fenómeno natural. Era deliberado. Había llegado una especie alienígena, los Sin Cara, que proyectaban un poderoso mando psíquico por todo el planeta y pretendían conquistar la Tierra no con armas, sino con sus mentes. Los Sin Cara eran una raza de poderosos psíquicos acostumbrados a subyugar a especies enteras mediante la pura fuerza mental. Para ellos, la humanidad debía ser otra conquista fácil, su influencia telepática extendiéndose sin esfuerzo por todo el planeta, convirtiendo mentes libres en obedientes zánganos. Lo habían hecho antes, innumerables veces, invadir, controlar, dominar, pero esta vez algo era diferente. En las grandes ciudades la gente se resistía, se defendían instintivamente, sus mentes se mostraban más resistentes de lo que los Sin Cara habían previsto. La comandante Elara, líder Sin Cara, se sintió intrigada por esta resistencia inesperada. Podía sentir la lucha, el feroz desafío. Había algo en la mente humana que era diferente, algo que ella no podía romper fácilmente. Maya, siempre científica, se dedicó a comprender lo que estaba ocurriendo. Teorizó que era la composición neurológica única de la humanidad y un fuerte sentido de la fuerza de voluntad individual lo que les proporcionaba esta resistencia. El Sin Cara amplificó su influencia mental, pero la resistencia no hizo más que aumentar. Cuanto más presionaban, más se defendían los humanos. Maya se dio cuenta de que no se trataba solo de poder psíquico, se trataba del espíritu humano, de la voluntad indomable de seguir siendo libre. El capitán Jack Rivera, un militar curtido, había visto los efectos de la influencia Sin Cara de primera mano. Había visto cómo algunos de sus hombres sucumbían, con los ojos vidriosos, mientras se perdían ante el mando alienígena, pero otros se resistían. El propio Jack había sentido cómo la presencia intentaba invadir sus pensamientos y luchó contra ella con una feroz determinación. Sabía que la humanidad no podía confiar solo en la fuerza bruta. Tenían que aprender a resistir este nuevo tipo de guerra. Los Sin Cara, acostumbrados a la sumisión inmediata, se enfrentaban a algo con lo que nunca se habían encontrado, una especie que no se rendiría, que lucharía no solo con las armas, sino con sus mentes. La comandante Elara, fascinada por el desafío, juró doblegar a la humanidad, pero Maya y Jack estaban decididos a demostrarle que la humanidad no se conquistaba tan fácilmente. Los Sin Cara empezaron a intensificar sus esfuerzos, y sus emisiones psíquicas se hicieron más fuertes y penetrantes. Las ciudades de todo el mundo se cubrieron de una niebla espesa e invisible de influencia mental, y los más débiles de voluntad empezaron a flaquear. Algunas personas se volvieron pasivas, sus mentes se nublaron, mientras que otras experimentaron alucinaciones aterradoras, visiones de sumisión, de mundos arrasados bajo el dominio de la Sin Cara.
los susurros del colectivo se hicieron más fuertes, resonando en las mentes de millones de personas, sembrando el miedo y la desesperación. Pero incluso en medio de este caos, había destellos de esperanza. Empezaron a surgir pequeños focos de resistencia, personas que se negaban a sucumbir, que luchaban contra la presión mental con todas sus fuerzas. Maya observó cómo estos individuos resistentes mostraban una notable resistencia. Sus emociones actuaban como un escudo contra la invasión. Sabía que tenía que encontrar la forma de aprovechar esta resistencia a mayor escala, para dar a la humanidad una oportunidad de luchar. En su laboratorio, Maya trabajó incansablemente, analizando los escáneres cerebrales de los que resistieron, comparándolos con los de los que habían caído bajo el control de la Sin Cara. Descubrió que ciertas partes del cerebro, la amígdala y el córtex prefrontal, estaban especialmente activas en los resistentes. No se trataba solo de inteligencia o fuerza mental, se trataba de emoción bruta, de la capacidad de aferrarse a lo que les hacía humanos. El amor, la ira, la esperanza, el miedo. Estas emociones, caóticas y sin refinar, eran la clave para contrarrestar la influencia ordenada y calculada de los Sin Cara. A medida que los Sin Cara intensificaban sus ataques, la humanidad empezó a adaptarse. El capitán Jack Rivera organizó sus fuerzas en células independientes, diseñadas para operar sin mandos centralizados. De este modo, si un grupo caía bajo la influencia de los Sin Cara, los demás permanecerían intactos. Jack adiestró a sus soldados sin descanso, enseñándoles a disciplinar sus mentes, a construir muros mentales contra la presencia invasora. Mientras tanto, la doctora Maya Chen había encontrado un aliado insólito en Tommy Red Dawson, un antiguo boxeador. Tommy parecía completamente inmune a la influencia del Sin Cara. Su mente era una fortaleza que los alienígenas simplemente no podían atravesar. Maya lo estudió, con la esperanza de desvelar el secreto de su resistencia. Lo que descubrió fue sorprendente. No se trataba de inteligencia ni de entrenamiento mental, sino de una fuerza de voluntad pura e inquebrantable. La terquedad de Tommy, su negativa a dejarse controlar, era la clave para comprender cómo podían defenderse. Juntos, Maya y Tommy empezaron a desarrollar técnicas de entrenamiento de resistencia. Enseñaron a soldados y civiles por igual a visualizar defensas mentales, a canalizar sus emociones para convertirlas en un escudo contra el Sin Cara. Maya descubrió que las emociones humanas, especialmente el desafío, la ira y la feroz necesidad de libertad, podían utilizarse como arma. Los Sin Cara eran vulnerables a la naturaleza caótica e impredecible de las emociones humanas. Jack y Maya empezaron a formar alianzas con otras personas resistentes de todo el mundo. Crearon fortalezas mentales, unidades especializadas entrenadas para resistir la influencia Sin Cara. Sabían que tenían que actuar con rapidez, pues los Sin Cara no estaban ociosos. La comandante Elara, frustrada por la resistencia de la humanidad, empezó a atacar a los principales líderes de la resistencia, utilizando su poder telepático para convertirlos en durmientes, individuos que podían ser controlados y activados en momentos críticos. A pesar de los peligros, la esperanza empezó a crecer. La resistencia ya no era solo un esfuerzo militar, era un movimiento. Se unieron personas de todas las clases sociales, cada una contribuyendo a su manera. Músicos, artistas, atletas, todos encontraron formas de canalizar sus pasiones hacia la resistencia mental. Los Sin Cara esperaban una especie débil y fragmentada. En su lugar, encontraron unidad, fuerza y un deseo inquebrantable de seguir siendo libres.
La comandante Elara observaba desde su centro de mando, con una actitud tranquila que ocultaba una frustración creciente. Los humanos estaban resultando mucho más difíciles de lo que ella había previsto, pero no estaba dispuesta a rendirse. Acabaría con ellos, de un modo u otro. Tommy Rojo Dawson se convirtió en un icono de la resistencia. Su inmunidad natural a la influencia psíquica de los Sin Cara le convirtió en un símbolo de esperanza. Empezó a viajar de celda en celda, entrenando a otros, mostrándoles que era posible contraatacar. Sus métodos eran poco ortodoxos y se basaban en la emoción y en el valor, pero funcionaban. Bajo su dirección, cada vez más gente aprendió a resistirse a las intrusiones mentales de la Sin Cara. Maya siguió investigando, trabajando con neurocientíficos y psicólogos de todo el mundo. Juntos desarrollaron una serie de ejercicios diseñados para reforzar la resistencia mental de la población. Estos ejercicios, que implicaban meditación, recuerdo emocional y técnicas de visualización, se difundieron por todos los canales disponibles. La gente practicaba en sus casas, en refugios, en campamentos de resistencia ocultos. Todo el planeta se convirtió en un campo de entrenamiento, en el que cada individuo luchaba por proteger su mente de la fuerza invasora. Mientras tanto, Jack dirigió una serie de audaces incursiones contra las zonas controladas por Sin Cara. Estas incursiones tenían dos propósitos: desbaratar las operaciones de los Sin Cara y rescatar a los que habían caído bajo su control. Cada misión exitosa reforzaba la moral de la resistencia, demostrando que los Sin Cara no eran invencibles. Los soldados de Jack, entrenados tanto en el combate convencional como en la resistencia mental, se volvieron expertos en contrarrestar las tácticas de los Sin Cara, sus mentes tan afiladas como sus armas. Maya Chen siempre había creído que comprender a tu enemigo era la clave para derrotarlo. Pasó incontables horas analizando los patrones psíquicos de los Sin Cara, buscando cualquier vulnerabilidad, y entonces la encontró. La mayor fuerza de los Sin Cara, su mente de colmena conocida como colectivo, era también su mayor debilidad. El colectivo les permitía compartir pensamientos, coordinarse sin esfuerzo. Pero también significaba que estaban conectados, y si esa conexión podía interrumpirse, serían vulnerables. Maya teorizó que la clave para desbaratar a los Sin Cara no era luchar directamente contra ellos, sino abrumarlos con algo que no pudieran manejar: la emoción humana. El colectivo era ordenado, estructurado y controlado. Las emociones humanas eran caóticas, impredecibles y poderosas. Si encontraban la forma de proyectar sus emociones en la Sin Cara, podrían crear suficiente ruido para perturbar el control de la colectiva. Compartió sus descubrimientos con Jack y Tommy. Jack se mostró escéptico al principio, pero Tommy, con su resistencia natural, estaba ansioso por intentarlo. Reunieron a un grupo de voluntarios, personas que habían demostrado una capacidad natural para resistirse al Sin Cara, y empezaron a entrenarlos para proyectar sus emociones. No se parecía a nada que hubieran hecho antes, una batalla librada no con armas, sino con pensamientos y sentimientos. La primera prueba tuvo lugar durante un asalto de los Sin Cara a un puesto avanzado de la resistencia. Ante el avance de las fuerzas alienígenas, el equipo de Maya se concentró y proyectó sentimientos de caos, desafío y rebelión. El efecto fue inmediato. Los guerreros Sin Cara vacilaron, sus movimientos se entrecortaron cuando el ruido psíquico perturbó su concentración. Los soldados humanos se aprovecharon y lanzaron un contraataque que hizo retroceder a los Sin Cara. La noticia del éxito se extendió rápidamente. La resistencia había encontrado la forma de defenderse, no solo físicamente, sino también mentalmente.
Tommy se convirtió en un símbolo de esperanza y su resistencia natural inspiró a otros. Trabajó estrechamente con Maya, ayudando a amplificar los efectos de su nueva técnica. Los Sin Cara, que antes confiaban en su superioridad, empezaron a darse cuenta de que no eran invencibles. Sin embargo, la comandante Elara se adaptó rápidamente. Lanzó una ofensiva psicológica, utilizando al colectivo para proyectar miedo y desesperación en las mentes de la resistencia. Les mostró visiones de una tierra conquistada, de sus seres queridos esclavizados. Era una táctica brutal, diseñada para quebrar su espíritu. Pero Maya, Jack y Tommy se negaron a dejar que el miedo se apoderara de ellos. Sabían que su mejor arma era la esperanza, y no permitirían que los Sin Cara se la arrebataran. La resistencia empezó a perfeccionar sus tácticas, utilizando la investigación de Maya para desarrollar un nuevo tipo de guerra. La llamaron Guerra de Guerrilla Psíquica, una combinación de proyección mental, manipulación emocional y combate tradicional. Atacaron nodos clave de Sin Cara, atacando rápidamente y retirándose antes de que la colectiva pudiera responder. Cada ataque perturbaba la unidad de la colectiva, creando fracturas que debilitaban su control sobre los territorios invadidos. El equipo de Maya también empezó a experimentar con tecnología para amplificar sus ataques psíquicos. Desarrollaron dispositivos que podían potenciar las proyecciones emocionales de los combatientes de la resistencia, convirtiendo sus sentimientos en un arma que podía dirigirse contra los Sin Cara. Estos amplificadores se utilizaron en asaltos coordinados, abrumando las defensas de los Sin Cara y haciéndoles retroceder. Los alienígenas, antaño invencibles, estaban ahora a la defensiva, con la confianza mermada por la resistencia de la humanidad. Los Sin Cara, bajo la dirección de la comandante Elara, lanzaron un ataque psicológico total contra la humanidad. Transmitieron visiones escalofriantes por todo el planeta, imágenes del imperio Sin Cara, de civilizaciones enteras puestas de rodillas, de un futuro en el que la humanidad no era más que una raza esclavizada y rota. El colectivo se alimentaba del miedo, amplificándolo, con la esperanza de aplastar la voluntad de lucha de la humanidad. Pero la humanidad tenía algo que los Sin Cara no comprendían: esperanza. La doctora Maya Chen y el capitán Jack Rivera trabajaron incansablemente para contrarrestar los esfuerzos del Sin Cara. Organizaron emisiones propias, compartiendo historias de resistencia, de valentía, de gente corriente que se enfrentaba a los invasores. Los músicos tocaron canciones de desafío, los artistas crearon imágenes de esperanza y la gente de todo el mundo empezó a creer que podían vencer. Tommy Red Dawson se convirtió en un faro de resistencia. Viajó de una célula de resistencia a otra, compartiendo su historia, mostrando a la gente que se podía resistir al Sin Cara. Su espíritu inquebrantable era contagioso, y pronto otros empezaron a mostrar el mismo tipo de resistencia natural. Maya estudió a estos individuos, refinando sus técnicas, enseñando a más gente cómo proyectar sus emociones, cómo convertir su miedo en fuerza. El clímax de esta guerra de voluntades llegó cuando la resistencia organizó un asalto coordinado a los centros de mando psíquico de la Sin Cara. Maya dirigió a un grupo de guerreros del pensamiento, personas entrenadas para luchar contra el Sin Cara a nivel mental, para atacar directamente a la colectiva. Era una misión peligrosa, pero sabían que era su mejor oportunidad para romper el dominio del Sin Cara. A medida que se acercaban al centro de mando, el aire parecía vibrar con energía psíquica. Maya podía sentir al colectivo, una vasta presencia que presionaba su mente. Pero no estaba sola. Jack estaba a su lado, con su mente como una fortaleza de disciplina, y Tommy estaba allí, con su desafío como un faro en la oscuridad.
Juntos desataron un torrente de emociones humanas, enfado, amor, esperanza, miedo, que abrumó la infraestructura psíquica de la Sin Cara. El efecto fue inmediato. El colectivo, incapaz de procesar la oleada caótica de emociones, empezó a flaquear. La unidad que había hecho tan poderosa a la Sin Cara empezó a fracturarse, y los guerreros Sin Cara individuales se encontraron aislados, vulnerables. La resistencia avanzó, tanto mental como físicamente, aprovechando la confusión. Por primera vez, los Sin Cara estaban a la defensiva. Elara, al ver que la unidad del colectivo empezaba a desmoronarse, supo que estaban en peligro. Había subestimado a estos humanos, su capacidad de esperanza, su negativa a dejarse doblegar, y ahora estaba pagando el precio. El asalto continuó durante horas. Los resistentes se adentraban cada vez más en el centro de mando. El aire estaba cargado de tensión. La presión psíquica era casi insoportable, pero Maya y su equipo siguieron adelante. Lucharon no solo con armas, sino con sus mentes, sus emociones, un arma tan poderosa como cualquier arma. Jack dirigió el asalto físico y sus soldados derribaron las defensas clave de los Sin Cara, mientras Maya y Tommy se centraban en la batalla psíquica, con sus mentes enzarzadas en una lucha con el colectivo. Los Sin Cara eran implacables. Sus ataques psíquicos eran cada vez más desesperados mientras intentaban mantener el control. La propia Elara se unió a la batalla y su mente arremetió contra el equipo de Maya, intentando romper su unidad. Pero Maya estaba preparada. Había pasado semanas entrenando a su equipo, enseñándoles a apoyarse mentalmente unos a otros, a crear una red de mentes que pudiera resistir incluso los ataques más fuertes. Juntos mantuvieron la línea, su fuerza combinada haciendo retroceder la influencia del Sin Cara. La batalla final entre la humanidad y el Sin Cara llegó a su punto álgido en el corazón del centro de mando del Sin Cara, la Doctora Maya Chen. El capitán Jack Rivera y Tommy Red Dawson lideraban la carga, con sus mentes y cuerpos preparados para la confrontación definitiva. La comandante Elara aguardaba de pie, con un exterior tranquilo que ocultaba la agitación de su interior. Nunca se había enfrentado a un desafío como este, una especie que desafiaba todas sus expectativas. Maya sabía que la clave de la victoria era doblegar al colectivo de una vez por todas. Los Sin Cara habían confiado en su mente de colmena para dominar, pero ahora esa unidad era su mayor vulnerabilidad. Con Jack y Tommy a su lado, Maya condujo a su equipo al centro de mando, con la mente concentrada en un objetivo: cortar la conexión que mantenía unido al Sin Cara. Elara se defendió con todo lo que tenía, su poder psíquico arremetiendo contra los intrusos. Pero Maya y su equipo estaban preparados. Proyectaron sus emociones con todas sus fuerzas, la feroz determinación de proteger su hogar, el amor que sentían por sus familias, la esperanza de un futuro libre de opresión. El colectivo, ya debilitado, empezó a fracturarse bajo la tensión. Tommy, con su resistencia natural, se convirtió en el centro del ataque. Empujó hacia adelante, su mente inflexible, su desafío, un faro que el Sin Cara no podía extinguir. Alcanzó a Elara, y sus mentes se enfrentaron en una batalla de voluntades. Elara, con todo su poder, no pudo doblegarlo. Sintió que el colectivo se alejaba, que la conexión se deshacía a medida que las emociones humanas la abrumaban. Con un último y desesperado esfuerzo, Maya y Jack se unieron a Tommy, y su fuerza combinada rompió el vínculo psíquico que mantenía unido al Sin Cara. El colectivo, antaño símbolo del poder de los Sin Cara, se derrumbó, dejando a los guerreros Sin Cara desorientados y vulnerables. El centro de mando quedó en silencio.
Los invasores, antaño poderosos, ahora a merced de los humanos a los que habían intentado esclavizar. Los Sin Cara, incapaces de mantener el control, empezaron a retirarse. El Ara, con la mente aturdida por la pérdida del colectivo, miró a Maya con una mezcla de miedo y respeto. Había subestimado a la humanidad, su resistencia, su capacidad de esperanza, y ahora había perdido. La Tierra se convirtió en un símbolo de desafío, un faro de esperanza para otros mundos que habían sufrido bajo el Sin Cara. La humanidad, consciente ahora de su poderosa resistencia mental, empezó a entrenarse en la fortaleza psíquica, preparándose para cualquier incursión futura. La doctora Maya Chen, el capitán Jack Rivera y Tommy Red Dawson fueron celebrados como héroes, y sus nombres se convirtieron en sinónimos de valor y resistencia. Cuando los Sin Cara se retiraron a las profundidades del espacio, sabían que nunca más podrían subestimar a la humanidad. Los humanos no se parecían a ninguna otra especie que hubieran encontrado. Una raza que se negaba a ser conquistada, que luchaba no solo con las armas, sino con el corazón y la mente. Y los Sin Cara, alterados para siempre por el encuentro, dejaron la tierra con un respeto a regañadientes y un miedo profundamente arraigado al indomable espíritu humano. En los meses siguientes, la humanidad no descansó. Sabían que el Sin Cara o alguna otra fuerza alienígena podría regresar. Maya y su equipo continuaron sus investigaciones, desarrollando nuevas técnicas para mejorar la resistencia mental. Jack amplió los programas de entrenamiento del ejército, incorporando las lecciones que habían aprendido durante la guerra. Tommy, convertido ahora en un icono mundial, viajó por todo el mundo enseñando a la gente a aprovechar sus emociones como un arma, a construir fortalezas mentales que pudieran resistir incluso los ataques más poderosos. El mundo había cambiado. La gente ya no se preparaba solo para las batallas físicas, se preparaba para las batallas de la mente. Las escuelas empezaron a enseñar a los niños a meditar, a centrar sus pensamientos, a canalizar sus emociones. Las artes florecieron, pues la gente se dio cuenta de que la creatividad, la pasión y la expresión eran herramientas poderosas contra quienes pretendían controlarlas. La humanidad se había enfrentado a la oscuridad y había emergido más fuerte, más unida y más decidida que nunca. Y mientras las estrellas observaban, la humanidad envió un mensaje: no serían conquistados, no serían controlados. Estaban preparados para lo que viniera después, sus mentes y espíritus inquebrantables.